Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con un invitado muy especial. Tenemos a una persona muy conocedora del sector DeFi y que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Bienvenido, Dimitri. Un placer, Denis. Encantado pasarme por tu canal. Un placer, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, con ganas como siempre de hablar de DeFi y bueno, cualquier canal es bienvenido y tenía ganas de pasarme por el tuyo. Aquí eres muy bienvenido y mucha gente de nuestro servidor te conoce. De la enciclopedia, muchísima gente cuando te ve luego me lo dice de DC Aman está en el servidor, no sé qué. Eres muy conocido, la verdad. Y eso que no tienes redes sociales. Sí, solo tengo un Twitter, pero el problema es que tengo un Twitter bastante reciente porque me banearon mi cuenta anterior, que era DCAMAN, y me la baneó Twitter porque, según los mensajes que me mandó, consideraba que era un bot y que tenía demasiada, demasiada actividad. Así que, bueno, pues tuve que hacerme uno nuevo porque no conseguí recuperar mi cuenta. Así que a volver a empezar a subir en followers y tal. Yo primero quería preguntarte cómo fue tu comienzo en DeFi. ¿Qué cosas hiciste, tus errores y los aciertos? Sobre todo para gente que está empezando, que es la gran mayoría de gente que suele ver los vídeos. Es gente principiante que no tiene mucho conocimiento y a lo mejor tu caso pues les ayuda a ellos a empezar. Sí, yo cuando empecé en DeFi fue a mediados del 2020 y claro, no estaba mucho más en pañales comparado con hoy DeFi y mi primera experiencia, mi primera blockchain pues era la Binance Smart Chain y pues por supuesto PancakeSwap, ¿no? Que es como, no sé, en aquella época era como el primer sitio que ir para hacer DeFi. Y luego, pues descubrí también AAVE, fui descubriendo diferentes protocolos. Luego salió la blockchain de Phantom y claro, ahí Phantom era como el nuevo place to be para hacer DeFi y fui para allá a probar cosas. He sido beta tester en en muchas de esas plataformas, aún siendo muy novato, pero claro, como no había casi nadie en DeFi comparado con el resto del sector cripto, pues en muchos Discord ya te ponían de beta tester por ser de los primeros en llegar. Y nada, ahí ha sido un mundo de aprender y de cagarla, por no decirlo con otras palabras. Va, muchos de los que estabais ahí en aquel entonces, todo empezaba a subir mucho, sobre todo final de 2020, mediados de 2021, y era una tremenda locura el ver esas subidas si uno no estaba preparado. Yo recuerdo que una experiencia loca que tuve fue con Liquid Driver. Me metí ahí, valía $1 el token y creo que pues en menos de un mes pasó de 1 a 60. Y claro, yo de seguir a youtubers ingleses, porque españoles en aquel entonces no encontraba casi ninguno, no digo que no hubiera, pero no me aparecían en mi feed de YouTube, pues hablaban de Liquid Driver y decían hay que bloquear el token porque así te paga la plataforma, comisiones y tal. Y claro, pues no tenía ni idea, así que yo metí 1000 pavetes a ver cómo me pagaban y qué hacía con eso. Y claro, como os digo, en menos de un mes pasó eso a valer 60.000 y yo pues todo eufórico, todo emocional con todo lo que decía la gente de esto, to the moon, va a seguir subiendo. Y entonces pues yo hacía compound como un buen idiota en vez de claimear los rendimientos. Y además estaba bloqueado, así que no podía salir ni nada. Primera lección, si estáis bloqueados en un sitio y sube mucho, claimear para recuperar vuestra inversión, aunque sea. Si luego ya baja y se va a los abismos, pues bueno, por lo menos habéis recuperado la inversión y no os habéis quedado en pañales. Ahora yo te quiero hacer una pregunta respecto a DeFi. No de especulación con tokens, sino acerca de puro DeFi. ¿Tú crees que DeFi tiene potencial a futuro y crees que algún día podrá reemplazar a la banca? No me refiero a los tokens, sino a los protocolos, la tecnología, la blockchain, el código. ¿Crees que eso tendrá cavidad en el futuro? Yo creo que DeFi está aquí para quedarse. Que esté aquí para reemplazar a la banca, no lo creo. Yo creo que los que están en el sector bancario, en vez de dejarse morir, porque eso es lo que significaría que reemplazasen a la banca, lo que creo que van a hacer es adaptarse. Van a adaptarse y van a integrar la blockchain, van a integrar protocolos, van a crear los suyos propios.
y van a meterse ahí, no van a querer perder el terreno. Además, tienen un capital enorme ya de por sí como para poder sin problema comprar equipos, comprar tecnología y estar ahí a la orden del día en lo que es DeFi y no morir. De hecho, en mi caso personal, conozco varios banqueros que ya desde el 2020, que me los encontraba en eventos cripto, me decían que ya estaban innovando, indagando en lo que es la tecnología blockchain. Lo que pasa es que no lo hacían directamente con sus bancos en sí, es decir, el BBVA, el Santander y otros bancos franceses, que eran los que conocía en Europa, sino que se dedicaban a crear filiales donde ponían la sede en Suiza, principalmente porque es donde las leyes eran más favorables para ese tipo de experimentos, y se ponían a toquetear y trastear en la blockchain, porque para ellos usar esa tecnología les favorecía muchísimo la reducción de costes y la velocidad de transacción. Por daros un ejemplo tonto, si yo quiero mandar una transacción al otro lado del mundo, pues desde mi banco hasta otro banco, pues voy a pasar por una media de 25 intermediarios. Y claro, eso hace que el coste sea bastante elevado y sea también bastante largo. Aunque realmente yo solo he dicho a mi banco, quiero mandar X dinero a este otro banco desde de ese otro país. Pero hay muchos intermediarios detrás que ponen la manita y se quedan la pasta. Y claro, en blockchain podemos mandar dinero del banco A al banco B pasando solo por esas personas, por esas entidades y que sea súper rápido y muy eficiente a nivel de costes. Y los bancos no son tontos, quieren eso. Entonces, por responder a tu pregunta, no creo que DeFi desbanque a la banca, pero creo que los bancos van a adaptarse a esa tecnología y la van a integrar lo mejor que puedan para poder seguir ofreciendo los mismos servicios a sus clientes, pero que indirectamente, digamos, detrás del telón, se esté usando la tecnología blockchain y que el cliente normal de toda la vida no se dé cuenta. También cabe aclarar una cosa que yo quiero recalcar y es que mucha gente, sobre todo gente principiante, a lo mejor tú como te mueves por cosas más avanzadas y tal, pues no hablas con tanto retail, pero hay mucha gente que piensa que DeFi es totalmente descentralizado. Creen que es como la panacea de la descentralización y muchas veces muchos de los protocolos que utilizamos o incluso monedas estables, gente que piensa que USDT es descentralizado, pues yo le animo a que se lean sus documentos, porque realmente USDT, USDC, Circle Tether son capaces de bloquear tus fondos. Incluso protocolos, pues por ejemplo Aave o protocolos muy conocidos que podéis ver en pantalla, una página que me enviaste tú, Dimitri, que voy a dejar en la descripción, podéis ver el nivel de descentralización que tienen algunos protocolos. Entonces, DeFi tiene futuro, pero yo también pienso que hay que darle una vuelta, porque muchos de esos protocolos hay que echarles un ojo. Y es que la DeFi no es totalmente descentralizado como se ve. Que si me dejas aquí o me permites un inciso, te diría, hay muchos protocolos que se consideran o se publican como DeFi, pero realmente son Dino. ¿Qué significa Dino? Decentralized in Name Only, es decir, que solo tienen de descentralizado lo que tienen en, en la publicidad, en el nombre, ¿vale? Pero cuando miráis la documentación no son tan descentralizados como pretenden ser o como pretenden venderse. Y como dice Denis, es algo que tenéis que investigar e indagar por vuestra cuenta para no dejaros engañar. Muchas empresas, igual, pues podemos decir lo mismo con inteligencia artificial. Muchas empresas dicen que usan inteligencia artificial y cuando te pones a indagar de verdad dentro de inteligencia artificial, lo único que tienen es el cómo han creado la documentación y cómo han hecho el resumen de la presentación, pero no usan inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nunca os dejéis engañar por esos argumentos marketing que muchas empresas van a usar para atraer más gente que pueda verse interesada por ese sector o por esa narrativa. Bien, Dimitri, ahora quiero pasar con una pregunta que seguramente a mucha gente le interese y quiero que lo enfoques de una forma principiante, porque mucha gente, y yo me incluyo, no conoce o no tiene esos fundamentos que tú seguramente tengas en tus especialidades. Así que quiero que nos cuentes cuáles son tus estrategias de farming favoritas, los protocolos que más sueles utilizar y que des algunas recomendaciones a la gente, siempre o lógicamente cada uno haciendo su propio research, pero que des algunas recomendaciones de cómo empezarías con estas estrategias. Yo te puedo decir las estrategias que me gustan,
No la recomendaría a todo el mundo porque depende de tu conocimiento y capital y evidentemente pues dependiendo de esas dos cosas pues recomendaría una cosa u otra, ¿no? Pero por, por satisfacer tu curiosidad y la de los oyentes, a mí lo que más me gusta hacer en DeFi es sobre todo lo que yo llamo financiación de liquidez. Invertir en empresas y que gracias a comprar ese token de empresa pueda tener un poder de voto y con ese poder de voto me puedan sobornar por votar a cosas, a productos que tengan intereses dichas empresas que me pagan por mi poder de voto. Entonces, entre comillas, sería, por no sé decirlo más fácil, vender mi poder de voto a otras empresas, que es lo que yo llamo financiación de liquidez o liquidity financing, es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque no me requiere mucho tiempo a la semana, literalmente con menos de una hora ya lo he hecho. E incluso a veces hay semanas que ni siquiera tengo que hacerlo porque el voto que hice la semana anterior sigue siendo para esta semana el que más me va a pagar. Entonces lo mantengo y no tengo que hacer nada. Y a veces incluso son meses. En protocolos como FX Protocol, pues la última vez que hice un cambio fue hace 3 meses. Entonces, desde entonces no he vuelto a tocar nada. Otro protocolo que me gusta mucho hacer eso es el protocolo de Curve. Eh, Muchos de los que me conocen saben que soy un enamorado y fanático de Curve y ahí pues participo mucho en la parte de financiación de liquidez y bueno, algo estoy más activo ahí en cuanto a cambio de votos porque evoluciona bastante las tipos de ofertas o sobornos que nos proponen para que pools votar. Y ese es digamos, mi actividad principal. Luego me gusta mucho las pools de estables. No tengo muchas pools de estables, pero hay pools de estables que me pagan lo que yo considero un rendimiento muy interesante para el capital que tengo. Y otro mercado que me gusta mucho son los CDPs y los money market. Hoy en día tenemos, tecnológicamente hablando, money markets que nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer hace 4 años y que son increíbles. Como bien sabe Denis, tenemos money market que hoy nos pagan por tomar prestado. Y es algo que, que hace 4 años no existía esa opción y hoy sí existe. Entonces, bueno, hay que aprovechar esos momentos en los que nos hay una demanda tan alta para que tomemos prestado que nos pagan incluso por hacerlo. Entonces es entre comillas como dinero gratis. Entonces hoy en día son esas estrategias las que uso. Evidentemente, cuando tenía muy poco capital y estaba pues buscando aumentar mi capital, no usaba ese tipo de estrategias porque no son las más adecuadas para, digamos, multiplicar tu capital. Evidentemente, las que hoy uso, pues tienen un riesgo mucho más inferior a las que usaba cuando quería multiplicar mi capital. Entonces ya, como decía antes, ¿no? Depende de en qué situación os encontréis, cuál sea vuestro objetivo y qué queráis hacer, pues tendréis que orientaros más hacia un tipo o más hacia otro en el caso de que os interese lo que yo hago. Evidentemente, no os aconsejo hacer lo que yo hago, cada uno que haga lo que considere adecuado según su objetivo y su conocimiento actual. Y si coincide que os gusta hacer lo mismo que yo, pues muy bien, hacerlo porque sea por vosotros y no porque lo haga yo o porque lo haga Denis o porque lo haga cualquiera. ¿Vale? Correcto. Aquí tenéis que estar satisfechos con lo que hacéis. Nada de, es que escuché un tío que me dijo que hacía eso y le iba muy bien y yo lo hice y me fue muy mal. ¿Por qué escuché a ese señor? No, lo que tenéis que hacer es decidir vosotros mismos, que ya creo que la mayoría de los que escucháis a Denis en este canal sois gente mayorcita y tenéis que tomar vuestras propias decisiones. Bien, Dimitri, acabas de decir que si una persona tiene poco capital, no le recomendarías del todo hacer estrategias más seguras, digamos, como el liquidity financing. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene poco capital y que quizás no le importaría tomar algo más de riesgo para tener un mayor retorno? Bueno, si alguien tiene poco capital y quiere o está dispuesto a aceptar más riesgos para multiplicar su capital, le diría que mire sobre todo arbitrajes. Al menos a mí es algo que me gustó mucho hacer cuando tenía poco capital y para multiplicarlo es buscar diferentes tokens que pueda
ganar un arbitraje o pueda generar un arbitraje pasando de una red a otra, o por ejemplo exponiéndome a un liquid wrapper de ese mismo token y aprovechar, digamos, desbalances o diferencias de precios, ¿no? Y poder así generar un arbitraje en un periodo de tiempo de entre 1 y 4 meses, ¿no? Y creo que así es una manera fácil, entre comillas, de conseguir multiplicar su capital. La otra, que no es tan fácil ni tan rápida, es estudiar. Al final, si vosotros estáis todo el día estudiando, descubriendo protocolos y tal, sobre todo cosas nuevas, os acabaréis dando cuenta de que hay cosas muy interesantes que acaban de salir y son muy prometedoras y pagan poquito. Y, o sea, pagan poquito en el sentido de que no hay todavía actividad, ¿vale? Son tres Sí. gatos los que hay ahí, pero que tiene un buen potencial a futuro. Y a partir de ahí es mirar esas cosas, seguirlas muy de cerca e invertir un poquito. Y si veis que con el tiempo empieza a subir y que podéis ir a que puede aumentarse o multiplicarse por 10 vuestra inversión inicial, pues intentar apalancaros sobre ello, ¿vale? Otra vez, no, yo es lo que hice y a mí es con lo que me salió bien, ¿vale? Pero no es porque yo hice eso y me salió bien que tenéis que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Solo os doy esas ideas de qué cosas hice yo para multiplicar mi capital al inicio. Pero al final tendréis que descubrir vosotros mismos qué es lo que podéis hacer. Yo solo os puedo dar ideas, no os puedo decir hacer esto o lo otro. Sí, No, sobre no, todo no en me el inculpen. nicho tan pequeño que es DeFi, es que hay muy poca información. Si quieres aprender algo, te tienes que leer los documentos del protocolo exhaustivamente, porque encima están en inglés. Como le preguntes a ChatGPT, se va a inventar todo, porque le mandas cualquier cosa y te manda lo que quiere. Así que yo siempre intento recomendar el ser autodidacta. Igualmente también quiero aprovechar para contaros que Dimitri y yo ahora mismo tenemos un servidor donde podemos ayudaros a esa gente que va un poco más perdida y que necesita una persona uno a uno. Así que yo recomiendo, en caso de que queráis más información, para tampoco estar aquí rellenando un montón el vídeo, contaros que os metáis en ese Discord. Porque ahí vais a tener mucha información y vais a poder acceder a consultorías, tanto con Dimitri o conmigo. Digamos que Dimitri se especializa en cosas en las que yo no me especializo. Así que yo os recomendaría que le echéis un ojo en caso de que os interese. Supongamos que una persona empieza con, por ejemplo, $1000, porque es un caso que se da muchas veces y que viene gente, por ejemplo, que no tiene un trabajo y tienen hijos y quiere mantener a sus hijos y me dicen, Denis, tengo $1000, ¿qué puedo hacer? Porque esto es algo que se ha dado muchas veces y yo lo que digo es que no puedes hacer nada. Es un dinero que te hace falta. Ahora bien, ¿cuánto dinero dirías tú que se necesita tirando por rentabilidades normales, sin mucho riesgo, para poder vivir del yield farming? Bueno, pues os diría que es un cálculo bastante simple que tenéis que hacer vosotros. Me explico. Si vosotros necesitáis $1000 al mes y tenéis para pagar vuestros gastos, vuestra vida, vuestro sueldo y tal, digo ese ejemplo, que a lo mejor para vosotros es 300 porque vivís en un país de Latinoamérica y la vida es más barata, ¿no? Pues tenéis que deciros, ok, si necesito tanto, con el capital que tengo, ¿qué porcentaje de rendimientos tengo que alcanzar para llegar a esta cifra? Y a partir de ahí os hacéis una idea. Si, por ejemplo, tenéis $1000 y para llegar a hacer 300 al mes, vais a necesitar un porcentaje absurdamente grande para poder conseguirlo, lo cual es muy difícil, ¿vale? Sobre todo, digamos, en lo que es sostenible. Puede que alguna vez o algún mes consigáis hacer un 300, Sí, 400% eventualmente, ¿vale? Pero no es algo sostenible, ¿vale? Lo que es más sostenible son rendimientos más aterrizados, ¿no? Yo qué sé, 10, 20, 30, 40, 50%, ¿vale? Pero es difícil, ¿vale? No es tan fácil mantener esos rendimientos. Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Ok, si tengo 1000 y necesito un 500% para vivir al mes, vale, pues no es sostenible. Ok, y si tuviese 10.000, ¿cuánto necesitaría? Ah, vale, pues... y vais así planteándoos cuál sería el capital que necesitaríais para poder cubrir vuestros gastos, necesidades mensuales. A partir de ahí, decir, ok, si tengo poco capital para alcanzar eso, la idea o estrategia que tengo que plantearme es multiplicar mi capital para llegar al menos. Una vez que hayáis hecho vuestro plan y hayáis llegado a esa cifra,
Pues ahora será plantearos otra cosa, que es cómo hago trabajar ese capital para poder generarme un sueldo, entre comillas, ¿vale? O generarme el dinero suficiente para cubrir mis gastos y necesidades mensuales, ¿vale? Pero creo que es muy utópico el empezar con $1000 o con un capital Sí. pequeño y pretender que eso os va a generar un sueldo. También aclarar que yo es al menos como lo veo, que si vives del farming exclusivamente de tus rendimientos, no vas a poder hacer compound, no vas a poder hacer interés compuesto. Y además vas a tener que depender cada mes de tener rendimiento. ¿Qué pasa si te hackean? ¿Qué pasa si hay un exploit? ¿O qué pasa si hay cualquier problema y no puedes retirar tus fondos y dependes de ello? Yo lo veo algo muy peligroso y, como dice Dimitri, utópico, porque es algo insostenible a no ser que tengas cantidades muy grandes de dinero y que con un 5 o 10% anual puedas vivir de sobra, cosa que normalmente pues no suele ser el caso de mucha gente. Así que es algo a tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Es un punto que no he contado, pero que tienes toda la razón de añadir porque mucha gente no lo tiene eso en cuenta. Los hackeos, el bloqueo de capital, una pérdida de la cartera, un phishing, lo que sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y bueno, hay medidas de seguridad que tenemos que tomar y también es otro camino, otro aprendizaje que tenemos que incluir en nuestra aventura por este mundillo cripto y DeFi. ¿Has tenido alguna vez un robo o un hackeo o algún drenaje de alguna wallet? Sí, me pasó una vez, estaba leyendo una publicidad, un anuncio en Twitter de una empresa que seguía y estaba cocinando al mismo tiempo, entonces ya sabes, y entre yendo a la cocina, volviendo al despacho a leer y tal, y de repente estaba esperando ese anuncio, ¿vale? Porque iban a anunciar un nuevo producto y tal, y el FOMO, quería entrar de los primeros. Y claro, porque ya sabéis, muchas veces cuando sacan un nuevo producto es cuanto más rendimiento va a haber, porque no hay nadie, han desplegado un dinero para repartir y si no hay nadie que se mete al principio, pues te llevas más comisiones que los demás, ¿vale? Entonces, como un idiota, pues quería meterme los primeros. Y era el momento aquel en el que empezaron los primeros phishing de Twitter, en el que después de un hilo que leías de una empresa, empezaban a meterse otras cuentas que imitaban la cuenta oficial, pero cambiando a lo mejor una letra y hacían pasarse por la cuenta original y añadiendo un nuevo mensaje al final del hilo. Y caí como un idiota. Ahí me cliqué, claro, pues tienes que depositar aquí este dinero. Y claro, pues como un idiota cliqué y de repente vi que me habían quitado 4 Ethereum y dije, Uf. uy, uy, qué dolor, qué dolor. Venga, quita todo eso, elimina la aplicación, reinicia la wallet, saca todo. Y a partir de ahí, pues aprendí. Dije, ves, no puedes estar cocinando y haciendo esto a la vez y haciendo 10.000 cosas a la vez, porque si no te ocurren estas cosas. Si ¿Cómo hubiese te estado sentó esa pérdida? tranquilamente. 4 Ethereums, no sé Bueno, en qué época sería, pero por lo menos serían más de $4000 como mínimo, tirando sí, por Ethereum en $1000. O sea que es un drenaje sí, bastante alto. sí, era por esa época, entonces fue un poco duro al principio, pero bueno, luego es como todo, te acabas relajando, pensando y diciendo, bueno, es lo que hay. He necesitado aprender este error, me ha costado eso, ahora está grabado a fuego, ¿vale? Ahora ya no vuelvo a caer ni vuelvo Ujú. a firmar una transacción de ningún sitio que no conozca y de que no sepa. Y si no sé y no me fío, no firmo. Prefiero esperar, ya no tengo prisa, ya no quiero entrar el primero en nada, ¿vale? Es algo que hay que aprender. ¿Qué prefieres, esperar un tiempo suficiente para cerciorarte de que todo va bien o querer entrar de los primeros para ganar más rendimiento y ganar un poco más? No, ya no me merece la pena eso, no quiero arriesgar más capital. Da igual que sea un Ethereum o 4 Ethereum o $50, ¿vale? Ya no me merece la pena y ya no lo hago. Entonces, bueno, he necesitado tener esa lección, tener ese error para poder aprenderlo y no volver a caer en ello.
Por último, quiero contaros el nuevo servidor que acabamos de abrir Dimitri y yo, al cual vais a poder acceder y vais a poder acceder a consultorías con nosotros, sea con Dimitri, conmigo o con los distintos profesores que tenemos dentro del Discord. Tenemos Ujú. varios profesores que están dando clase uno a uno. Sobre todo está enfocado a gente que no es tan autodidacta por ahora y que no consigue afianzar tanto los conceptos o que simplemente pues necesitan a alguien que les acompañe. Esto no es un servicio en el que te vayan a cobrar un dineral y te van a enseñar dos cosas, sino que vas a estar con gente que literalmente se dedica a ello, como podéis ver con Dimitri. Yo recomiendo en caso de que queráis pues aprender eso con una persona que os acompañe, que os metáis en el Discord. Y aquí vais a entrar en este servidor donde os van a dar la bienvenida y podéis leeros las reglas del servidor. Luego, en caso de que os interese, yo os recomiendo que bajéis y aquí cliquéis para poder abrir un ticket. En este ticket vais a poder preguntarnos las dudas que tengáis acerca de las consultorías y en caso de que os interese, os vamos a dar el rol de alumno, al cual cuando queráis podemos concretar cita con cualquiera de los profesores y vais a poder acceder a información uno a uno con gente que se dedica al sector. La idea de crear el servidor de la Llama Academy es porque hemos visto que hay muchas formaciones DeFi últimamente y esas formaciones pues cobran un dineral de antemano antes de daros cualquier clase o cualquier tipo de formación. Nosotros, teniendo esto, lo que queremos hacer es que tengáis un servicio donde podáis contratar al menos una hora con un profesor, el que acabéis eligiendo, y ver si merece la pena tanto lo que se está enseñando como su formato de trabajo de enseñanza. Así no tendréis que gastar un dineral de antemano confiando en una publicidad sobre un servicio, sino que seréis vosotros mismos los que después de una hora toméis la decisión de si merece la pena o no. Tendréis un canal de feedback donde podréis dar vuestra opinión a otros potenciales alumnos o alumnos ya existentes sobre vuestra experiencia con dicho profesor o dichos profesores. Al final, con Llama Academy, el alumno está al centro del mercado y es el que decide qué profesores merecen más la pena o no tanto la pena. Así, todo es para vosotros y que decidáis y aprendáis. El único objetivo que tenemos los profesores es que acabéis siendo autodidactas y podáis avanzar en este mundo DeFi por vuestra cuenta sin depender de una formación de miles de euros o de dólares para poder llegar a vuestros objetivos. Correcto, muchos de esos anuncios que veis en YouTube, no quiero hacer alusión a nadie, pero esa gente, yo os lo aseguro por gente que conozco que me lo cuenta, que pagan miles de dólares por información que literalmente tenéis gratis en YouTube. Y pues con este servidor lo que intentamos es democratizar ese conocimiento y realmente el costo es muy bajo, porque simplemente vas a pagar una hora y si no te gusta, pues no vuelves a pagar. Yo lo veo un método muy bueno que sobre todo incita a ser autodidacta. Totalmente de acuerdo, ese es el objetivo, de que podáis decidir después de una hora si merece o no la pena lo que hayáis aprendido con un profesor y tenéis varios profesores para ir probando. Al final, cada profesor enseña lo que él sabe. Intentamos que en esta academia pues haya diferentes profesores con diferentes tipos de conocimiento y nuestro objetivo pues es ir buscando cada vez más profesores para que puedan seguir aportando cosas que los profesores actuales no sepan y así Correcto. que tengáis un abanico más de posibilidades de qué aprender. Incluso, perdona que te interrumpa, Dimitri, si eres una persona que sabe bastante de DeFi, que le gusta o que se le da muy bien un negocio en particular, puedes perfectamente ser un profesor. Este Discord, digamos que está abierto a cualquier persona, tanto seas alumno o seas un profesor. Si quieres dar clase, nos lo puedes comentar y tú mismo puedes ser un profesor que dé clase a gente que le pueda servir de ayuda. Si os interesa, yo os recomiendo que os metáis en el Discord que tenéis en la descripción, donde vais a poder dar estas consultorías que os acabamos de comentar. Totalmente sin compromiso. Podéis meteros, preguntarnos las dudas que tengáis y ya vosotros luego podéis pensar si entrar o no, sin ningún tipo de compromiso. Espero que tengáis un muy buen día, espero que os haya gustado esta entrevista y hasta luego. Chao.